Bienvenidos, mi nombre es Daniel Piñeiro y en esta serie de 3 clases abordaremos los síndromes coronarios crónicos. En esta primera clase tocaremos el tema de la fisiopatología, la epidemiología, las definiciones, la patogenia y la historia natural. Es para mí un gusto compartir con ustedes estas exposiciones que espero que sean de su utilidad. Muchas gracias. No tengo relaciones ni tratos comerciales con ninguna compañía farmacéutica o de equipamiento médico o razones que potencialmente pudiesen afectar la objetividad de mi presentación. Comenzaremos con un repaso de la fisiopatología de la circulación coronaria. En esta clase abordaremos el tema del consumo de oxígeno del miocardio, el aporte de oxígeno al miocardio, la circulación coronaria normal, la reserva coronaria, la isquemia miocárdica, la relación entre el flujo fraccional de reserva y la reserva coronaria, la placa aterosclerótica, para finalizar con los síndromes coronarios agudos y crónicos. En esta diapositiva observamos que el miocardio está compuesto no solamente por cardiomiocitos, sino por otras células como los capilares, el miofibroblasto, macrófagos, etc. Desde el punto de vista de las células, el 65% de las células miocárdicas no son cardiomiocitos, solo 35% de ellas lo son. Sin embargo, el 80% del volumen miocárdico corresponde al cardiomiocito y el restante 20% a otras células, a músculo liso y a colágeno. Este miocardio consume oxígeno y analizaremos ahora cuáles son los determinantes del consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno basal del corazón es muy diferente si no late 1.5 mililitros por minuto cada 100 gramos de tejido o si lo hace llegando a 8 a 15 mililitros por minuto cada 100 gramos de tejido. Es decir que el principal determinante de que haya consumo de oxígeno es la acción del latido del corazón. El flujo coronario por esto puede aumentar hasta 4 veces en el ejercicio. Los determinantes de la demanda de oxígeno miocárdico son el desarrollo de tensión, el estado contráctil, la frecuencia cardíaca, el estrés de fin de diástole, la masa del ventrículo izquierdo, el acortamiento ante carga, denominado efecto FEN, el mantenimiento de la viabilidad celular basal, la despolarización, la activación, el mantenimiento del estado activo, el efecto metabólico directo de las catecolaminas y la extracción de ácidos grasos. De todos estos determinantes, los 5 primeros, es decir, el desarrollo de tensión, el estado contráctil, la frecuencia cardíaca, el estrés de fin de diástole y la masa del ventrículo izquierdo, son los principales determinantes de la demanda de oxígeno. Es decir, que el consumo de oxígeno miocárdico se correlaciona con el área presión-volumen del loop presión-volumen. Desde el punto de vista clínico, se ha considerado como subrogante de la demanda de oxígeno el producto de la tensión arterial sistólica por la frecuencia cardíaca. Si bien esta es una sobresimplificación de todos los determinantes de la demanda de oxígeno, este producto es útil en la determinación de la demanda de oxígeno desde el punto de vista clínico. La contrapartida del consumo de oxígeno miocárdico es el aporte de oxígeno al miocardio. El corazón tiene un alto flujo coronario basal y en reposo
recibe aproximadamente el 5% del volumen minuto, siendo que su peso es alrededor del 0,5% del peso corporal. Esta proporción entre el alto flujo coronario con respecto al volumen del miocardio subraya la importancia que tiene el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno para este órgano. Los determinantes del aporte de oxígeno son el flujo coronario, la cantidad de hemoglobina, las características de esa hemoglobina, es decir, su curva de disociación, y la extracción de oxígeno por parte del miocardio, es decir, la diferencia arteriovenosa, que normalmente alcanza el 60 al 70%. De modo tal que el gran determinante del aporte de oxígeno al miocardio es el flujo coronario. Dediquemos unos minutos a repasar la circulación coronaria normal. Debemos recordar que el árbol coronario epicárdico se compone de tres arterias principales: la arteria descendente anterior, la arteria circunfleja y la arteria coronaria derecha, habiendo un corto tramo común de la descendente anterior y la circunfleja, denominado tronco de la arteria coronaria. Debemos recordar también que la parte posterior del corazón se nutre a través de la descendente posterior, generalmente rama de la coronaria derecha, pudiendo ser también de la circunfleja o, en ocasiones, depender de ambas arterias o incluso haber dos descendentes posteriores. Debemos recordar también que hay variantes normales de la anatomía de las arterias coronarias y que esto va a hacer que la expresión, por ejemplo, electrocardiográfica, pueda variar de acuerdo a la anatomía que tenga cada corazón. Acá tenemos variaciones en la arteria descendente posterior. Obsérvese que en el caso de la izquierda, la descendente posterior depende de la coronaria derecha, y en el caso de la derecha es rama de la circunfleja. Para aquellos interesados en la anatomía normal y anormal de las arterias coronarias, recomendamos este artículo de Mario Lucas y colaboradores, publicados en Clinical Anatomy en el año 2009. Es importante recordar que las arterias epicárdicas no son las que nutren directamente el miocardio, sino que estas arterias van dividiéndose hasta llegar a la dimensión de capilares, y que el gran determinante del flujo a través de las arterias coronarias es el endotelio de los capilares arteriales coronarios. El flujo coronario podemos asimilarlo al volumen de flujo, que es igual a la presión de perfusión dividido por la resistencia que tenga este lecho. Vemos acá entonces cómo tenemos un flujo coronario, una perfusión dependiente de la diferencia de presión y la resistencia a nivel de la microcirculación. Todo esto es lo que determinaría el flujo coronario, es decir, la diferencia de presión y la resistencia a nivel de la microcirculación. Podemos distinguir diversos compartimentos del sistema arterial coronario.
la macrovasculatura coronaria, es decir, los vasos proximales de más de 350 milimicrones, cuyas funciones de conducción, de alta capacitancia y de baja resistencia. La microvasculatura coronaria subepicárdica y subendocárdica, donde hay vasos intermedios entre 350 y 100 micrones, que son las prearteriolas y arteriolas, cuya función es la alta resistencia con respuesta miogénica y neurogénica, que determina, en último caso, la presión de perfusión del compartimento distal. Y el compartimento distal, compuesto por vasos de menos de 100 micrones, que son las metaarteriolas y capilares, cuya función es máxima resistencia por regulación metabólica de los procesos de difusión hacia y desde las células miocárdicas. Como vemos, hay un sistema macrovascular fundamentalmente de conducción y un sistema microvascular fundamentalmente de resistencia y de perfusión real de intercambio de oxígeno a nivel de la microvasculatura. En esta diapositiva se repasa cómo el nivel macrovascular y el nivel microvascular pueden ocasionar isquemia, es decir, que hay diversos niveles en los cuales se puede generar la desproporción entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno. Sintetizando, tenemos un compartimento epicárdico y un compartimento microvascular. El compartimento epicárdico es accesible al estudio a través de la angiografía. Más difícil es evaluar el compartimento microvascular. Y acá vemos cómo, dependiendo del flujo coronario, se produce el incremento o decremento del consumo de oxígeno. Es decir, que hay una relación directa entre el flujo coronario y el consumo de oxígeno. En esta diapositiva podemos ver los vasos de conducción, las prearteriolas y las arteriolas. Obsérvese cómo la gran resistencia que se produce fundamentalmente a nivel prearteriolar y cómo progresivamente la presión de perfusión va cayendo y en la parte inferior como la respuesta metabólica cada vez es mayor cuanto más distal nos encontremos en el árbol coronario. Acá podemos ver desde la presión de la aorta a la presión venular cómo hay factores neurales y factores físicos que están interviniendo en la regulación del flujo y que los mecanismos vasorreactivos de control se producen a nivel fundamentalmente endotelial, también miogénico y metabólico. Obsérvese en este esquema cómo con una presión en la aorta de 100 milímetros de mercurio y diferentes áreas de sección coronaria, se verifica que la presión es siempre la misma, pero que el flujo coronario va decreciendo en forma paralela a la disminución del área de la sección coronaria. Y acá vemos un importante concepto, el concepto de los esfínteres arteriolares que están determinando las resistencias al flujo distal. Acá podemos ver cómo al disminuir la actividad de los esfínteres arteriolares se incrementa
el flujo coronario 5 veces en relación con el flujo basal. En la figura se grafica el fenómeno de autorregulación, que significa el mantenimiento del flujo coronario en un rango de presiones que en este caso va de 160 a 25 milímetros de mercurio. Aquí vemos cómo el fenómeno de autorregulación se modifica con la máxima vasodilatación fisiológica o farmacológica, habiendo un incremento del flujo a los mismos niveles de presión de perfusión en el rango citado en la diapositiva previa. Focalizándonos en la fisiología de la microcirculación coronaria, debemos reconocer que existen fuerzas físicas, factores metabólicos y factores neuromorales que están regulando la microcirculación coronaria. ¿Cuáles son las fuerzas físicas? El control miogénico, la dilatación inducida por flujo. ¿Cuáles son los factores metabólicos? La hiperemia activa, la autorregulación y la hiperemia reactiva. ¿Y cuáles son los factores neuromorales? La vasomotilidad inducida por endotelio, el control alfa y beta adrenérgico, el control colinérgico, otros neurotransmisores, hormonas circulatorias como la angiotensina 2, la vasopresina y hormonas sexuales, sustancias relacionadas con el trombo como productos plaquetarios o productos de la coagulación, factores neuromorales relacionados con la pared vascular como la angiotensina 2, la vasopresina, la endotelina, la bradiquinina y la adenosina. De modo tal que existe una muy exquisita regulación de la vasodilatación y de la vasoconstricción a nivel de la microcirculación coronaria. En este slide podemos ver la diferencia entre la perfusión en diástole y la perfusión en sístole. Obsérvese que el principal tiempo de flujo y de perfusión coronario, particularmente cuando hablamos del subendocardio, es la diástole. Es decir, que el periodo diastólico, la presión diastólica y el tiempo en que dura la diástole son críticos para la perfusión del miocardio, particularmente para el subendocardio. Entonces, vamos a repasar 7 diferencias del flujo coronario con el flujo de cualquier otro órgano. En primer lugar, que la presión de perfusión coronaria es similar a la presión sistólica y diastólica del paciente. Consecuentemente, la presión de perfusión coronaria varía significativamente durante el ciclo cardíaco, es decir, es mucho mayor la presión de perfusión durante la sístole que durante la diástole. Sin embargo, también la resistencia coronaria varía durante el ciclo cardíaco y es mucho mayor durante la sístole que durante la diástole. Durante la sístole hay compresión de los vasos intramiocárdicos que prácticamente están ocluidos. Y durante la diástole, el tono coronario de los vasos menores de 350 micrones y en menor grado la recuperación elástica de los vasos de conducción determinan la caída de la resistencia coronaria. De modo tal que el flujo coronario es discontinuo durante el ciclo cardíaco, siendo mucho mayor durante la diástole
que durante la sístole, y como subrayamos antes, esto es especialmente importante a nivel del subendocardio. La presión de perfusión diastólica coronaria depende de la función de la aorta como vaso de capacitancia, de modo que si la aorta es una aorta muy rígida, hay una caída de la presión diastólica y una caída de la presión de perfusión coronaria. La función de la aorta como vaso de capacitancia depende también de la onda de reflexión. Esta onda, en circunstancias normales, alcanza la aorta proximal durante la diástole, es decir, que mejora la perfusión diastólica. Cuando aumenta la rigidez arterial, que es un fenómeno fisiológico en el envejecimiento o patológico en circunstancias como por ejemplo la hipertensión arterial, el aumento de velocidad de la onda de reflexión alcanza la aorta proximal en sístole, ocasionando aumento de la presión sistólica, lo cual determina aumento del consumo de oxígeno e hipertrofia ventricular izquierda y disminución de la presión diastólica, lo que está determinando disminución de la presión de perfusión coronaria en diástole. El tiempo del flujo coronario también es importante y depende de la duración de la diástole, que es el periodo del ciclo cardíaco que más se modifica con los cambios de frecuencia cardíaca, especialmente cuando hay taquicardia sinusal o fibrilación auricular. Cualquier aumento entonces de la frecuencia cardíaca determina una disminución del periodo diastólico y de alguna manera dificulta la perfusión coronaria. Introduzcamos ahora el concepto de reserva coronaria. El flujo de reserva coronaria es la diferencia entre el flujo coronario máximo inducido por ejercicio o farmacológicamente y el flujo autorregulado. Nuevamente tenemos este esquema de los vasos epicárdicos de conducción y de la microvasculatura encargada de la resistencia y de la perfusión, es decir, del transporte de oxígeno. La reserva de flujo coronario implica el compartimento epicárdico y el compartimento microvascular. La reserva fraccional de flujo, que es un concepto fisiopatológico que hoy se ha introducido en la sala de hemodinamia, analiza fundamentalmente el compartimento epicárdico. Esto, flujo fraccional, lo que significa es la diferencia de presión antes y después de una lesión coronaria, pero no analiza la microcirculación coronaria, que debe ser analizada de otra forma. De modo que la reserva de flujo coronario implica la reserva de flujo fraccional epicárdico y la microcirculación. En este slide se resumen las drogas que se han usado en el laboratorio para ocasionar vasodilatación coronaria y poder estudiar tanto la microcirculación como la macrocirculación. Esta diapositiva resume diversas técnicas como el flujo de reserva coronaria, la reserva fraccional de flujo y otros parámetros que se utilizan para evaluar la circulación macrovascular y microvascular. Esquemáticamente, el flujo fraccional de reserva se determina colocando un catéter distal a la obstrucción, inyectando adenosina y viendo la diferencia de presión distal respecto a la proximal durante la administración de la adenosina como vasodilatador.
En este diapositiva se observa cómo la administración de adenosina provoca una caída de la presión de 133 a 105. Esta proporción de 0.78 es una caída mayor del 80%, es decir, mayor de 0.8, y se considera significativa desde el punto de vista de la perfusión coronaria. Acá vemos la diferencia entre el flujo fraccional y la reserva coronaria que se analiza en este caso por el Doppler espectral. Y vamos a mostrar diferentes situaciones. Una, un flujo normal, ausencia de estenosis y una reserva de 4. Acá observamos un paciente con una lesión del 87% de estenosis y una reserva de flujo coronario de 1, quiere decir una disminución de la reserva coronaria. En este otro ejemplo vemos una lesión del 63% que no afecta significativamente la reserva coronaria. Acá vemos una lesión difusa que no es tan obstructiva porque es de solo 38%, pero que provoca una caída de la reserva coronaria. Acá vemos una lesión difusa sumada a una lesión puntual que, si bien la lesión no es tan significativa, la suma de la lesión difusa más la lesión obstructiva puntual ocasiona una disminución significativa de la reserva coronaria. En este otro caso hay una lesión difusa más una lesión obstructiva, sin embargo el flujo coronario no está, la reserva coronaria no está alterada. Estas situaciones ponen de relieve que simplemente la lesión obstructiva visualizada puede o no estar ocasionando alteración del flujo de reserva coronaria y ocasionar isquemia o no ocasionar isquemia. La reserva del flujo coronario se puede estudiar simplemente con la ergometría, con cámara gamma o con ecoestrés. Estos estudios, en último caso, están evaluando conjuntamente el compartimento epicárdico y el compartimento microvascular. Volviendo a la clínica, vemos que el ejercicio lo que primero genera es anormalidad de la perfusión, disfunción diastólica, disfunción sistólica, cambios isquémicos electrocardiográficos y por último angina de pecho. Es decir que el concepto es que la angina de pecho es una manifestación tardía y de gravedad de la isquemia miocárdica que puede ser detectada en forma invasiva o no invasiva antes de la angina de pecho. Pasemos ahora a considerar qué es isquemia miocárdica. Isquemia miocárdica es el desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno. Acá se ve en línea llena cómo el incremento de demanda está ocasionando un incremento de flujo coronario y cómo en las líneas punteadas hay un desbalance entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno, es decir que las dos líneas punteadas significan isquemia. La superior, isquemia con un nivel de demanda de oxígeno mayor, y la inferior, isquemia con una menor demanda de oxígeno.
Desde el punto de vista fisiopatológico, la isquemia miocárdica puede ser ocasionada por lesiones anatómicas establecidas, ateroscleróticas, trombóticas, embólica o mixta. Puede ser recurrente, como por ejemplo por lesiones por puentes musculares o gradiente de perfusión disminuido. Puede estar exacerbada por diferentes situaciones como constricción coronaria segmentaria, constricción generalizada de los vasos coronarios, constricción de los pequeños vasos intramiocárdicos o oclusiones capilares reversibles. Y va a responder siempre a este patrón de, primero, anormalidad de la perfusión y angina de pecho como la situación más grave y de mayor carga de isquemia miocárdica. Acá podemos ver este concepto clásico que es el flujo máximo y el flujo en reposo. Obsérvese cómo, tanto en el flujo máximo como en el flujo en reposo, una lesión empieza a ser significativa cuando ocasiona una obstrucción de aproximadamente entre el 60 y el 80% de su diámetro. Volviendo a la clínica, obsérvese como un flujo coronario levemente anormal no ocasiona mayores eventos coronarios y se observa cómo va creciendo la tasa de eventos coronarios cuando el flujo coronario es moderadamente anormal o gravemente anormal. De modo tal que cuando estudiamos por medicina nuclear o por ecoestrés la carga isquémica de un paciente, debemos considerar que una carga isquémica es significativa cuando supera al 10% de la masa miocárdica en un estudio de medicina nuclear o cuando es mayor o igual a 3 segmentos disfuncionantes en el ecoestrés. Esto también puede estudiarse por resonancia magnética, aunque es menos frecuente en la práctica cotidiana. Y acá podemos observar cómo la normalidad, ya sea de la motilidad parietal, del flujo de reserva coronaria, se correlaciona con una tasa mayor de eventos. Y los pacientes más graves son aquellos que tienen alteraciones de la motilidad regional o disminución de la reserva coronaria. Entonces volvemos a este esquema que observamos anteriormente, en donde vemos cómo el flujo coronario va a ser afectado por esa obstrucción que está sucediendo en una arteria epicárdica de conducción. Acá tenemos, por ejemplo, una obstrucción en la arteria descendente anterior y cómo se ponen en marcha todos los mecanismos posibles de vasodilatación coronaria, de autorregulación, para que esa obstrucción no ocasione isquemia. Acá, por ejemplo, vemos un paciente con una lesión y la presión de 100 milímetros antes y de 85 milímetros después de la lesión. En ese caso no habría isquemia. Y acá vemos como lesiones mucho menores desde el punto de vista obstructivo, pero que aparecen en forma secuencial, ocasionan una caída de 100 a 60 milímetros de mercurio, lo cual está hablando de caída significativa de la perfusión coronaria e isquemia miocárdica. Entonces, compare usted la parte alta de la diapositiva, donde la lesión, siendo significativa, no está ocasionando isquemia, y como lesiones que parecen menos significativas, pero en forma seriada, sí están ocasionando isquemia miocárdica.
Y acá recordamos nuevamente cómo hay un control endotelial, miogénico y metabólico del flujo coronario. Ya tratamos anteriormente cómo la regulación de estos esfínteres arteriolares, ya sea en forma fisiológica o farmacológica, van a aumentar la reserva coronaria. El mecanismo de autorregulación también se pondrá en marcha, llevando una máxima vasodilatación. Y el mecanismo de colaterales, que es otro mecanismo, acá vemos cómo hay una colateral que está vinculando la coronaria derecha con la descendente anterior para tratar de nutrir la descendente anterior ante la oclusión proximal de esta arteria. Acá tenemos esquemáticamente cómo es el flujo colateral. Estos mecanismos de colaterales producen arteriogénesis y angiogénesis, generalmente vinculado con isquemia miocárdica previa. Este es un ejemplo en donde se observa en la parte superior como una obstrucción genera la aparición de colaterales, como la lesión en el vaso donante de la colateral puede empezar a afectar este flujo colateral y cómo la colocación de un stent en la parte inferior elimina la colateral al mejorar el flujo de la arteria nativa. Es decir, que el mecanismo de colaterales es un mecanismo dinámico. Profundicemos ahora el concepto de reserva de flujo fraccional y de reserva coronaria y de la relación entre estas dos variables. En este esquema vamos a colocar en abscisas la reserva de flujo fraccional, que como recordamos expresa el compartimento epicárdico, y la reserva de flujo coronario, que está expresando el flujo epicárdico y el compartimiento intravascular. Acá vamos a colocar dos rectas, una a nivel de un flujo de reserva coronaria de 2, considerando que es normal por encima de 2, y una reserva de flujo fraccional en 0.8, considerando que es normal por encima de 0.8, es decir, el 80%. Entonces vamos a tener pacientes que tienen reducción del flujo fraccional y reducción de la reserva coronaria. Estos pacientes probablemente lo que tengan es una lesión a nivel epicárdico y hay una reducción concordante de ambas variables. Tenemos los pacientes normales que tienen reserva coronaria normal, flujo fraccional normal y que tienen un flujo adecuado y concordante. Lo más interesante son los pacientes, por ejemplo, que tienen un flujo de reserva fraccional normal, pero que tienen una reserva coronaria disminuida. Estos son pacientes que o tienen enfermedad difusa o tienen enfermedad de pequeños vasos. Por el otro lado, hay pacientes que tienen discordancia, que tienen una reserva de flujo fraccional disminuida, pero una reserva coronaria conservada. Por último, están pacientes muy especiales que tienen robo. Es decir que, para resumir, tenemos pacientes con flujo fraccional disminuido y reserva coronaria conservada, que tienen
una limitación de flujo de estenosis a nivel epicárdico, pero con una función microvascular conservada. Tenemos aquellos que tienen el flujo, la reserva de flujo fraccional normal, la reserva coronaria normal. Estos pacientes no tienen limitación estenótica del flujo y tienen función microvascular conservada. Tenemos aquellos que tienen reserva de flujo fraccional menor de 0.8 y reserva coronaria menor de 2, de modo que tienen limitación estenótica y disfunción microvascular, y aquellos que tienen flujo fraccional mayor de 0.80, es decir, no tienen limitación a nivel de los vasos epicárdicos, pero tienen una caída de la reserva coronaria. Estos pacientes tienen disfunción microvascular. Es decir, si hacemos jugar las dos variables, reserva de flujo fraccional, que expresa el compartimiento epicárdico, y reserva coronaria, que expresa la función microvascular, podemos tener 4 combinaciones que expresan toda la fisiopatología de la isquemia miocárdica. Dos conceptos sobre los cuales no vamos a profundizar es el concepto de precondicionamiento, es decir, que los episodios de isquemia previa protegen de la isquemia, y el postcondicionamiento. Tratemos por último brevemente lo que pasa a nivel de la placa aterosclerótica. Acá tenemos ateromas con diferentes situaciones, y lo que quiero subrayar es la importancia que tiene la cápsula fibrosa y su grosor en hacer que una placa sea más estable o menos estable, la importancia de la carga de colesterol que tiene la placa y la importancia de la hemorragia intraplaca que puede generar un crecimiento brusco de la misma. Estos son los estadios de desarrollo de la placa aterosclerótica, desde el aumento de permeabilidad de las LDL por daño endotelial hasta la formación de una placa con un núcleo de células espumosas y con una cápsula. Un hecho importante a considerar es que estas placas producen remodelamiento de la arteria, y que este remodelamiento puede ser hacia afuera de la arteria, es decir, un remodelamiento positivo que va a hacer que no haya obstrucción coronaria, o remodelamiento negativo que va a tender a producir lesiones obstructivas. De modo que el grado de obstrucción de la lesión no expresa con precisión la carga que tenga esa placa o la magnitud que tenga esa placa. Acá podemos ver cómo en ambas situaciones tenemos un lumen conservado, y cómo en el caso de la izquierda es una pequeña placa estable con una cápsula fibrosa importante que no va a ocasionar ninguna consecuencia, y como a la derecha tenemos un lumen conservado con una placa que ha hecho un remodelamiento externo. Es una placa grande con mucho núcleo lipídico, con una cápsula fina, y que esta placa es una placa potencialmente inestable. De modo tal que el grado de obstrucción que tenga la placa no expresa necesariamente la magnitud de la placa y la inestabilidad de la misma. Y acá vemos cómo citoquinas proinflamatorias y activaciones de los monocitos ocasionan inestabilidad de la placa, pero lo que es muy significativo es que los episodios de isquemia mismo provocan liberación de citoquinas, activación de monocitos y vulnerabilidad de la placa.
De modo que hay como un círculo vicioso entre la isquemia y la inestabilidad de la placa. A mayor número de episodios de isquemia, mayor inflamación de la placa y mayor inestabilidad de la misma. Para finalizar, ocupémonos rápidamente de los síndromes coronarios agudos y de los crónicos. Los síndromes coronarios agudos, que no va a ser motivo de esta serie de clases, son situaciones en que se produce elevación o no elevación del ST generando infartos con Q, infartos sin onda Q o angina inestable. Lo que va a determinar en la actualidad que consideremos infarto o no es la detección de troponinas, es decir, de un biomarcador de lesión miocárdica. Los síndromes coronarios crónicos son quizá más complejos desde el punto de vista fisiopatológico. Veamos este esquema. La isquemia puede producir lesión aguda, reversible, por atontamiento, precondicionamiento, postcondicionamiento, o lesión irreversible, por necrosis aguda, que genera cicatriz local y remodelamiento de toda la masa miocárdica. La isquemia crónica puede generar hibernación y deteriora la función contráctil del ventrículo izquierdo. Puede haber una mezcla de isquemia crónica y necrosis crónica con cicatriz, hibernación y remodelamiento. La reperfusión en agudo va a ser importante en la reversibilidad de la isquemia aguda y probablemente también actúe a nivel del remodelamiento en esta situación. Los beta bloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes del receptor de la angiotensina y los antialdosterónicos actúan limitando el proceso de remodelamiento del ventrículo izquierdo. La reperfusión va a ser importante también para modificar el estado de hibernación en los casos de isquemia crónica. Los antialdosterónicos, los inhibidores de enzima convertidora, los bloqueantes del receptor y los beta bloqueantes también actúan en el remodelamiento crónico del ventrículo izquierdo. La resincronización también actúa en forma positiva en el remodelamiento crónico del ventrículo izquierdo. De modo que podemos ver esquemáticamente cómo la isquemia miocárdica, que es el desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno, generado generalmente por una placa aterosclerótica a nivel de las arterias epicárdicas, pero en otras ocasiones por enfermedad de la microcirculación, ocasionan situaciones agudas y crónicas que, en último caso, no solamente provocarán angina de pecho, sino también insuficiencia cardíaca y deterioro de la función del ventrículo izquierdo. En las próximas clases analizaremos la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad coronaria crónica estable. Muchas gracias por su atención. Pasemos ahora a algunas definiciones.
Por definición, la cardiopatía isquémica estable o cardiopatía crónica isquémica estable son episodios de desajuste reversible de demanda y aporte de oxígeno al miocardio relacionados con isquemia o hipoxia, que normalmente son inducidos por el ejercicio, el estado emocional o el estrés y son reproducibles, aunque también pueden ocurrir espontáneamente. Estos episodios de isquemia e hipoxia se asocian frecuentemente con dolor torácico transitorio, denominado angina de pecho. La cardiopatía crónica isquémica estable también incluye la fase estable y frecuentemente asintomática que sigue a un síndrome coronario agudo. Analicemos la patogenia y la historia natural de los síndromes coronarios crónicos. Desde el punto de vista patogénico, alteraciones anatómicas ateroscleróticas estables y funcionales de las arterias epicárdicas o de la microcirculación son la causa de esta entidad. Desde el punto de vista de la historia natural, la fase estable, sintomática o asintomática, puede interrumpirse por un síndrome coronario agudo. En este esquema que ya hemos presentado en la primera clase, observamos la isquemia y sus manifestaciones agudas y crónicas. La manifestación crónica puede ser como angina de pecho o como insuficiencia cardíaca. Esta última debida a secuela de infartos de miocardio previos o de necrosis previa o hibernación de tejido isquémico. Del mismo modo, la isquemia crónica asociada a necrosis crónica puede producir cicatriz, hibernación o remodelamiento ventricular. ¿Cuáles son los mecanismos de la isquemia miocárdica? Las estenosis fijas o dinámicas de las arterias coronarias epicárdicas, la disfunción microvascular, el espasmo coronario epicárdico focal o difuso, y estos mecanismos pueden superponerse en el mismo paciente y cambiar con el paso del tiempo. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas de la enfermedad coronaria crónica estable? La primera, la angina inducible por el esfuerzo causada por estenosis epicárdica, disfunción microvascular, vasoconstricción en una zona de estenosis o una combinación de los mecanismos que acabamos de mencionar. La angina en reposo también puede ser provocada por espasmo focal o difuso, epicárdico o por lesión microvascular o una combinación de todas las anteriores. También los pacientes pueden estar asintomáticos debido a ausencia de isquemia o de disfunción del ventrículo izquierdo o a pesar de la isquemia y la disfunción del ventrículo izquierdo. Por último, la enfermedad coronaria crónica estable puede manifestarse como una miocardiopatía isquémica, es decir, como insuficiencia cardíaca asociada o no a angina de pecho. Recordamos nuevamente la cascada isquémica desde una función normal, una perfusión anormal que puede ser detectada por métodos no invasivos como la cámara gamma, como el ecocardiograma, mostrando disfunción diastólica o disfunción sistólica. En grados más avanzados, cambios electrocardiográficos isquémicos durante el esfuerzo. Y por último, la angina de pecho. Finalizaremos esta exposición abordando algunos puntos de la epidemiología de los síndromes coronarios crónicos. La distribución en el mundo de la enfermedad coronaria abarca
desde países con baja prevalencia de la enfermedad, como Canadá y los países europeos, a países de alta prevalencia, como sucede en Asia y en el Oriente Medio. La misma distribución se observa en las mujeres, en las cuales, como vemos, Asia y Oriente son las zonas de mayor prevalencia e incidencia de la enfermedad. Cuando se analizan las causas de cardiopatía, tanto en hombres como en mujeres, puede observarse que la enfermedad coronaria es causante del 46% de las enfermedades cardíacas del hombre y del 38% de las enfermedades cardíacas de la mujer. Es decir, es la entidad cardiológica más prevalente dentro de todas las enfermedades cardiológicas que pueden afectar a los individuos de ambos sexos. Damos aquí por finalizada esta presentación. Esperamos que haya sido de su interés y lo invitamos a las siguientes presentaciones. Muchas gracias.